Fusión Jazz, con la mejor selección de Latin Jazz, de 1:30 a 2 de la tarde por el 91.7 del FM. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presenta todos los jueves a las 7 de la noche su radiorevista Sembrando Futuro, un espacio de reflexión sobre la realidad nacional desde el punto de vista de los derechos humanos. Recuerda, Sembrando Futuro, todos los jueves a las 7 de la noche por YSUCA. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos. A esta hora damos inicio al espacio de La Entrevista en este jueves 15 de diciembre. Les saluda Kenia Gómez y como siempre es un gusto que nos acompañe. Este día vamos a hablar sobre seguridad ciudadana y bueno, todas aquellas medidas que giran también en torno a este tema. Nuestro invitado de hoy es el padre Vicente Chopin, él es doctor en teología y también trabaja en la Universidad Don Bosco. Le damos la bienvenida, es un gusto que nos acompañe, padre. Muy buenos días, Kenia, también a todas las personas que nos están siguiendo por medio de YSUCA. Siempre es un placer conversar y tratar de luchar juntos por tener un país mejor. Ese es el propósito de fondo. Así que con mucho gusto estamos aquí para conversar esta mañana en lo que cabe pues nuestras posibilidades. Sí, muchísimas gracias. Como usted sabe, estamos transmitiendo a través de Facebook Live, por ahí nos puede seguir y ya a la hora de la participación también nos puede dejar sus mensajes y sus comentarios. Bueno, entremos ya en materia de este tema. Padre, ¿qué opina usted sobre las diferentes medidas que han implementado los gobiernos acá en el país con mira siempre a mejorar la seguridad ciudadana? Sabemos que durante muchos años El Salvador ha enfrentado pues altos índices de delincuencia y cada gobierno ha hecho lo suyo en este tema, como digo, con miras a mejorar la seguridad de los salvadoreños. ¿Cómo ha visto usted estas medidas? ¿Han tenido resultados? ¿Ha logrado que en realidad los salvadoreños estén más seguros que antes? Bueno, yo creo que se puede hacer un planteamiento general y luego un análisis específico de cada una de las medidas que se han ido dando. En términos generales, obviamente, la democracia, si se quiere llamar moderna, uno de los elementos que se requiere para ello es que se asegure a la población que la compone. Y dentro de las ciudades, porque aquí no se habla de sociedad solo en general, sino que en la fenomenología del tejido urbano se habla de ciudades. En ese sentido, los países más desarrollados tienen unas partes de las ciudades en las cuales pues son muy seguras. Y tienen unas zonas en las cuales ya se sabe que hay unos niveles de inseguridad. Por consiguiente, van tomando medidas de tal suerte que el comercio y el intercambio comercial y humano entre las personas esté asegurado en ciertas partes de la ciudad, donde es muy difícil que suceda algo delictivo, por ejemplo, ya sea por los perímetros con cámaras que ponen, ya sea con los policías que andan de civil en algunos países, que andan en los autobuses, en las plazas, etcétera. Entonces, en términos generales, o sea, la primera acotación que hay que hacer es que una sociedad moderna debe dar la percepción a los ciudadanos de que ellos están seguros y que sus lugares de trabajo y sus lugares de habitación cuentan con los recursos necesarios para la seguridad. Ese es el primer planteamiento. Lo cual en El Salvador hay ciertos lugares que probablemente si hiciéramos un estudio
reportan menos homicidios, menos atracos, ¿verdad? Menos robos, etcétera. Ahora los gobiernos implementan medidas especiales. Casi todos los gobiernos en todo el mundo recurren a medidas especiales. Por ejemplo, lo que yo más conozco es Italia, que viví un tiempo ahí, algunos años de mi vida. Entonces ahí también se hacen, por ejemplo, los cercos militares. Pero es cuando identifican que hay allí en un pueblo específico, hay, digamos, un capo de la mafia, por ejemplo. Rodean todo aquello hasta encontrar al capo. Una vez que lo encuentran o no lo encuentran, pues quitan el cerco, ¿verdad? En tercer lugar, sí, uno de los puntos más sentidos por la población, efectivamente, es la seguridad. Eso no se puede negar. Y por consiguiente, al implementar las medidas como la ley de excepción y producir el efecto que se ha dado específicamente en la captura de no sé cuántos, llevan miles, ¿verdad? Creo que pasan ya de 50,000. En la realidad se nota pues que las personas lo dicen claramente, ellos se sienten más seguros. Hasta ahí todo bien. El problema se genera en dos sentidos. Después de eso, o sea, después de que constatamos el hecho de que las personas efectivamente perciben más seguridad, vienen dos cuestiones, ¿verdad?, que hay que plantear. La primera es la aplicación de la ley, o sea, el sistema judicial. Y en este sentido, pues hemos entrado en una especie de callejón sin salida, o yo no sé si tendrá salida o cómo va a ser. Y es la aplicación de la ley de excepción, o sea, no tanto la aplicación si hubiera respetado la ley así como está escrito en la Constitución, sino que lo que se está viendo es la repetición sucesiva o el reclamo sucesivo de esta ley de excepción, en el sentido de que aquí es una especie de callejón sin salida, porque si el gobierno quita la ley de excepción, la ley se aplicaría con normalidad, porque los términos se contradicen, ¿verdad? Excepción y norma y normalidad. O somos un país tan excepcional que no podemos vivir normalmente. Pues ese es el gran problema que genera en el consciente de las personas. Bueno, somos tan excepcionales que no podemos vivir con normalidad. O sea, en este caso el gobierno de turno estaría aceptando que es incapaz de gobernar el país en condiciones normales de aplicación de la ley. Ese es un punto. Y es un callejón sin salida para ellos, porque si quitan la ley de excepción, entonces aquí se va a ver de todo, como sucede en El Salvador. Jueces corruptos, ¿verdad?, que van a dejar libre a una cantidad de delincuentes probablemente. Jueces justos que van a dejar libre a las personas que han sido capturadas injustamente. Y esas personas van a dar declaraciones a la prensa, y la prensa los va a buscar y les van a pedir explicación. Mira, qué te pasó cuando estabas adentro, por qué te llevaron, cuánto estuviste ahí, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el primer planteamiento respecto a esto, al tema de la ley de excepción. Y el otro elemento con respecto al tema de la delincuencia es que una vez que uno percibe de que sí, efectivamente, este era lo que había que hacer, exceptuando el caso de las capturas injustas, había que capturar a los delincuentes, pero eso es normal, no tiene nada de excepcional, eso es lo que tenían que haber hecho todos los gobiernos, incluido el actual, que lo está haciendo. Viene la segunda cuestión, ¿verdad? Y después de haber metido a todos estos miles de supuestos delincuentes en la cárcel, ¿qué es lo que sigue? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Si no se atacan las causas que llevaron a la delincuencia que estábamos viviendo, y sobre todo los asesinatos, entonces esto quiere decir que el problema va a mutar. O sea, tal vez ya no se va a llamar pandillas, pero va a tener otro nombre, o puede surgir pues otros fenómenos que en este momento no los visualizamos, pero si no se combaten las causas, vamos a volver a una situación de injusticia y de criminalidad. Y en este mismo punto, en esta misma segunda cuestión, viene el tema de la perspectiva. Y aquí hay que decir algo, digamos, un argumento teórico, ¿verdad? Normalmente los teóricos, desde Marx, pasando por Gramsci y hasta Althusser, por ejemplo, plantean una cosa muy sencilla. Todo gobierno, todo Estado tiene dos aparatos: un aparato ideológico
y un aparato represivo. Todos los gobiernos. O sea, a ese no te puedes hacer, no te puedes quitar eso. Entonces tenemos el aparato ideológico. El aparato ideológico está conformado por religión, escuela, familia, sistema judicial, tienes también medios de comunicación, ahí están todo el aparato ideológico. Y luego tienes el aparato represivo. El aparato represivo evidentemente inicia con el ejército, la policía, los tribunales, el gobierno en su forma burocrática, etcétera. Entonces, cuando tú sopesas, si usted sopesa, Kenia, de los elementos que le he mencionado del aparato ideológico y de los elementos que le he mencionado del aparato represivo, ¿cuáles se están aplicando más? Evidentemente el aparato represivo. Entonces, para poder hablar de un desarrollo de una nación, tiene que activarse el aparato ideológico, pero en el sentido positivo, de ideología en este caso, no en el sentido partidista, electorero, no, estamos hablando de que toda persona, toda institución de gobierno debe recurrir a esos dos aparatos, al ideológico y al represivo. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que se está acentuando el represivo, eso es obvio. O sea, si en el aparato ideológico está la escuela en sentido general, o sea, la educación, no se están construyendo más y mejores universidades. O sea, las 15 promesas o 17 promesas que hizo el gobierno, concretamente el presidente de la República, a la Universidad Nacional, no se han cumplido. Sin embargo, sí se está cumpliendo la construcción de cárceles, que como bien afirma el teórico Michel Foucault, es el origen, ¿verdad?, del sistema de dominación. Entonces, se está acentuando más el aparato represivo. Yo no sé si el Estado, porque el tiempo se le acabó ya a este periodo, entonces lo más lógico y lo más natural va a ser que pida otros 5 años más. Porque para construir el aparato ideológico es mucho más complicado, es decir, es más fácil reprimir a un delincuente que reinsertarlo, o sea, tardaría cantidad de tiempo. Entonces es más fácil pedir, por ejemplo, la pena de muerte y de aquí termina esto, ¿verdad? ¿Y para qué vamos a gastar en construir más universidades? ¿Para qué vamos a gastar en mejorar la educación, revolucionar la educación? Si podemos encerrar a todos estos criminales. Lo que pasa es que entonces El Salvador, si no lo educamos a las personas, se va a constituir en una cárcel. Y el presidente ya no va a ser presidente, sino que va a ser alcaide. Y lo he dicho correctamente, alcaide. Es decir, jefe de una prisión. Y la prisión se va a llamar El Salvador. Me voy a detener ahí por si usted tiene más preguntas. Sí. Bueno, muy interesante esos comentarios, padre. Usted mencionaba al inicio también y ya abordaba el tema de los cercos militares y bueno, justo tenemos el cerco militar de Soyapango que se implementó también como parte de este plan control territorial de este gobierno y siguen más medidas. Bueno, anoche se aprobó otra prórroga ya sobre este régimen de excepción y también se han presentado una petición para reformar la ley especial contra la extorsión, que hemos visto ya algunos primeros análisis de algunos expertos. Es decir, este ambiente de represión que usted menciona va a continuar, ¿verdad? Es lo que se percibe. Hablemos específicamente sobre este cerco militar de Soyapango, que usted ya lo había mencionado al inicio, de manera general. El discurso de los diputados que han aprobado todo esto dicen, bueno, es que la gente lo está pidiendo, vamos a las comunidades y la gente dice que está bien este cerco, que está bien que se prorrogue el régimen de excepción. Ese es el discurso al menos oficialista. ¿Usted visita comunidades, padre? ¿Qué percibe la gente? ¿La gente pide este tipo de medidas en realidad? Fíjese que, para ser honestos, como las peticiones que hacen las personas no siempre vienen de un pensamiento crítico, sino que las personas, hay, digamos, actualmente en El Salvador, o no sé si es algo que está metido en el tema cultural, hay mucho inmediatismo, es decir, solucionar los problemas que estoy teniendo en este momento, lo cual es lógico desde el punto de vista humano. Es decir, no tengo dinero para el desayuno del día siguiente y eso lo tengo que resolver.
viene alguien de la alcaldía o del gobierno y me da un paquete alimenticio, o sea, yo le externo que tengo necesidad para el desayuno del día siguiente, y el personal de la alcaldía o personeros del gobierno me regalan una caja de alimentos y me han solucionado el problema al menos para una semana. Pero la semana siguiente vuelvo a tener el mismo problema. Entonces se está dando una dialéctica en las personas, y eso lo puedo constatar yo, entre la necesidad básica, fundamental de este presente con respecto a las proyecciones existenciales, o sea, de la vida de las personas. Cuando voy a las comunidades y se le pregunta a las personas, buena parte de ellos dicen que se sienten más tranquilos, que no ven a los pandilleros y que por consiguiente están viviendo un ambiente mejor. Vaya, hasta ahí va bien el discurso. Cuando nosotros como sacerdotes le preguntamos, ¿y usted cree que esta situación es viable a largo plazo? O sea, hay que mantener estos cercos y esta ley de excepción toda la vida, ¿o cree que podemos imaginar que se pueda organizar El Salvador de otro modo, en un modo más progresista? Ahí las personas no tienen respuesta. O sea, eso no se lo han planteado. Ellos se están planteando de que un mes antes estaban matando gente en su comunidad y ahora no están matando gente. Entonces no hay un análisis, y en eso tenemos nosotros mucho trabajo, las iglesias y otras instituciones también de derechos humanos, de pedir pues al gobierno también, y no solo a este, sino a cualquier gobierno que esté, de que no solo resuelva los remiendos de la realidad, que eso está allí y hay que hacerlo, sino que además ayudemos a las personas a tener más perspectiva, ¿verdad? En el sentido de que podamos tener, digamos, una democracia más desarrollada, más moderna, de modo que las personas no solo estén recibiendo ayuda, sino que además tengan un trabajo digno, por ejemplo, para que ellos puedan autogestionarse su vida. Que las personas tengan educación de calidad para que estas personas puedan salir adelante también con sus propios, digamos, estudios, que ellos puedan ser profesionales en algún área, para que nosotros le cortemos las alas y le quitemos el agua a la criminalidad. Porque hasta el momento se está desarrollando como un estado paternalista, en el sentido de que la población somos como párvulos, somos vistos como párvulos, y hay que estarlos tutelando todo el día y toda la noche. Pero esa no es una sociedad moderna. El punto es entonces la dialéctica que se genera entre la necesidad concreta, específica del presente de la persona y el proyecto existencial que tiene la persona y el proyecto de sociedad que nosotros queremos. Entonces, hábilmente, pues el gobierno tiene muy en cuenta la necesidad específica de la persona, pero no lo está proyectando. Por consiguiente, está creando una especie de trauma en la población. Eso no lo percibe la población, y el trauma consiste en un estado de dependencia constante y continuo en el tiempo, donde la persona ya evita pensar o analizar las cosas, sino que dice, bueno, como el Estado se encarga, pues yo para qué voy a estar aquí matándome, o entonces espera que haya una solución, pero no de su iniciativa, sino del gobierno. Luego, las personas, en este caso, hay un problema de libertad. O sea, en esta misma lógica que estamos analizando, las personas como que han renunciado a su libertad. Y por consiguiente, dan como bueno todo, ¿verdad? Y la verdad es que no es así. Es decir, que si de 100 capturados, 10 son inocentes, o de 1000 capturados, 100 son inocentes, nosotros como iglesia estamos para defender a esos 10, no para justificar a los 90 que sí efectivamente son criminales, e incluso en ese caso pedimos que la ley sea aplicada como tiene que ser, es decir, porque también los delincuentes tienen derecho. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la norma que nos rige. De tal suerte que lo que nosotros estamos viendo, por tanto, es que sí las personas están contentas en el sentido de que han tenido un respiro de una situación que efectivamente era agobiante, que es el tema de los asesinatos y el acoso de las pandillas.
en segundo lugar, cuando a las personas se les pregunta qué tipo de sociedad quieren, si quieren vivir en estado de excepción toda la vida, a esas no saben responder. Hay un problema ahí en la población. Entonces es un tema pragmático. Es decir, yo en este momento estoy contento, ¿verdad? Pero, ¿cómo proyectar eso? Es decir, pues como los hospitales no mejoran cualitativamente. Y eso lo sabemos nosotros los sacerdotes porque vamos a los hospitales. Pues hay gente que cree que uno está hablando en el aire. No. Ahora mismo yo estoy entrevistándome con usted, pero estoy pensando en que una señora me ha pedido que está agonizando, que tengo que ir a un hospital. Y cuando yo llego al hospital, confieso a la señora, inmediatamente se activan otras 2 camas de otras señoras allá y me dice, padre, venga, no, ¿qué desea? ¿No quiere confesar? No, yo lo que quiero es si me puede traer unos Pampers, si me puede traer agua, si me puede traer papel higiénico, o sea, en los hospitales estatales e incluso a veces en los hospitales privados, en algunos. Por consiguiente, se ha creado una mentalidad de resolución de problemas inmediatistas, pero la proyección está atrofiada, la proyección como personas y como país hay como una atrofia, no se sabe con claridad qué es lo que tenemos que hacer para salir adelante. Sí, y todo esto, bueno, permite que vayan ocurriendo pues más represión. Usted mencionaba en el tema de seguridad el tema de los homicidios. Otro aspecto que está en torno a esto también es el tema de las extorsiones, que por mucho tiempo ha afectado a muchas comunidades. Hacía mención al inicio, padre, sobre estas reformas que se anunciaron el día de ayer, y bueno, el ministro de Seguridad hizo la petición para reformar la ley especial contra la extorsión, que podría castigar entre 5 y 8 años a personas, familiares de pandilleros, personas también representantes legales de empresas que paguen la extorsión, es decir, personas que son víctimas de extorsión y al pagar la extorsión pues podrían ir a prisión por hacerlo. ¿Qué opina usted de esta reforma que no está aprobada pero que sí es una solicitud? Es que como todas las leyes que se están aprobando en esa línea represiva, pues evidentemente es que vaya, yo noto que el actual gobierno tiene como una forma estructural de proceder que es idéntica en todos los casos. Identifica un problema serio en la sociedad, lo identifica e interviene parcialmente en él. No sé cómo le puedo explicar yo. Voy a poner un ejemplo. Intervienen a este señor como Catalino Miranda, ¿verdad? Y la ruta que él administra y de la que es dueño. Vaya, entonces, ¿cuál es el problema intervenido aquí y sentido por toda la población? El sistema de transporte público, ese es el punto, que es obvio. Yo creo que no hay quien en este país pueda decir, mira, no, el sistema de transporte en El Salvador es el más moderno de Centroamérica. Eso es imposible, no se puede decir, porque aquí no hay metro, aquí no hay tranvía, aquí no hay metro aéreo, no hay nada de eso. Por tanto, es el más primitivo que podemos notar nosotros, no sé si de la región, pero evidentemente ver a esos autobuses por la mañana, cómo van, ¿verdad?, de repletos, es una cosa impresionante, y el modo como motoristas y cobradores tratan a las personas como animales es impresionante. Sin embargo, el gobierno es muy hábil, dice, vaya, capturemos a este señor, capturémoslo y metámoslo preso. Entonces ya dice, todo está cambiando, y hay diputados que son cínicos y diputadas cínicas que dicen, nunca habíamos visto en El Salvador un sistema de transporte tan seguro como el actual. Pero es que la seguridad no consiste solamente en que vayan dos soldados ahí cuidándote. La seguridad consiste en que tú vayas bien sentado, con aire acondicionado, que puedas ir trabajando con tu computadora, porque si el viaje tarda 2 horas, 1 hora, hasta donde vas tú puedes aprovechar el tiempo. Entonces la seguridad no es solo militar, esto es una cosa que la gente no entiende, ¿verdad? Yo no sé por qué es que se habla así. Si la seguridad es sentirse serena la persona, seguro no solo militarmente, sino también existencialmente, desde su salud mental, corporal, hasta el ambiente en que trabaja y camina. Entonces, este es un ejemplo. Viene el segundo paso, ¿cuál es? Aparato mediático. O
se lanza la noticia, hemos capturado a fulano, vamos a intervenir estas unidades y vamos a cambiar esto de raíz. Esto nunca se había visto en la historia, esa es la estrategia. Tercer paso, aquello no cambia, es decir, ha cambiado el sistema público de transporte en El Salvador hasta la fecha. No ha cambiado, se ha capturado a uno de los capos, pero dejas libre a otros capos que andan ahí, a otros jefes de estas mafias del sistema de transporte público. ¿Por qué no los capturas a ellos también? No, pero es que ellos son mis amigos, ellos me dan votos a mí. Ah, entonces tú eres perverso. Tú quieres darle a entender a la población de que está solucionando el sistema público de transporte capturando a Catalino Miranda, pero no quieres capturar a tus otros amigos que son mafiosos también, porque eso te va a afectar a ti en tu proceso electoral. Entonces tú no quieres resolver el problema. Tú lo que estás haciendo es propaganda partidista electoral para tus intereses específicos. Ese es el tema del sistema público de transporte. El sistema de salud es otro ejemplo, ¿verdad? Aparecieron gente pintando hospitales, arreglando así como fachadas, etcétera. De repente vino el invierno fuerte y se metió el agua por todas partes. Hay desabastecimiento de medicinas, entonces, pero siempre hay, digamos, imágenes bonitas, ¿verdad? Comerciales bonitos, pero al final, ¿está solucionado el tema del sistema público de salud en El Salvador? No está solucionado. Por consiguiente, aquí tenemos el problema de que no se está cambiando de raíz el sistema, como dijo Monseñor Romero. Entonces, estas leyes represivas lo que van buscando es justificar la permanencia de un gobierno en el poder. Y esa justificación va a ser reclamada probablemente, está sujeto a prueba, en los próximos 5 años, porque el tiempo se acabó. Es decir, es muy difícil que el gobierno pueda construir las clínicas que le prometió a la Universidad de El Salvador, las escuelas, un satélite que prometió, o tal vez manda un satélite, una cajita con algún chip ahí para arriba para el espacio. Es muy difícil que haga un aeropuerto, es muy difícil que haga Bitcoin City, es decir, esa zona franca que quiere hacer por allá por la Unión. Bueno, ha hecho cantidad de promesas, entonces ya no tiene tiempo, es cronológicamente imposible que los pueda cumplir. Entonces, va a reclamar la continuidad. Entonces, las leyes que nosotros estamos viendo tienen dos complicaciones. Vamos a hacer una pausa en este momento, padre, pero sí nos quedamos con esta idea que vamos, por supuesto, a concluir cuando regresemos. La estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos.
7 de la mañana con 32 minutos. Gracias por acompañarnos. Este día estamos hablando sobre seguridad ciudadana. Nos acompaña el padre Vicente Chopin, es doctor en teología y también labora en la Universidad Don Bosco. Y estamos conversando pues sobre estas leyes que está haciendo y aprobando el gobierno. Usted nos hacía ya algunas similitudes con algunas en el tema, por ejemplo, de salud, ¿verdad? Usted hacía una similitud de cómo no han cambiado estas situaciones. Continuemos hablando sobre este tema para continuar y agotar esta pregunta que le habían hecho, padre. Bueno, la pregunta que estábamos considerando era la posible aplicación, probablemente, no sé si hoy o no sé cuándo, podrían aplicar la ley especial contra la extorsión. Es que fíjese que de hecho, o sea, de facto, el gobierno cuando toma una decisión no es que vamos a decir es negativo. Entonces, ¿usted piensa que es negativo que aprobemos una ley especial contra la extorsión? No, en sí mismo es algo positivo. El problema es que de los dos aparatos de los que hemos hablado al inicio de la entrevista, entre el aparato ideológico, que es el que promueve, digamos, los valores culturales en una población, y el aparato represivo, que es el que fuerza, digamos, obliga a las personas a hacer ciertas cosas, evidentemente un gobierno más progresista le apunta más al plano ideológico y minimiza el plano represivo. O sea, eres una democracia moderna cuando recurres lo mínimo posible al aparato represivo y promueves más el aparato ideológico cultural. Eres una democracia más primitiva si lo tuyo es reprimir más y educar menos. Pero eso es evidente, o sea, no necesita mayor inteligencia una persona para comprenderlo. Pero como usted misma decía, aquí el gran problema es que las personas estaban agobiadas por el tema de las pandillas. Entonces ahora que el tema está controlado, el gobierno va a tener un problema, que tendría que justificar su existencia. Es decir, si las pandillas están controladas, entonces ¿por qué no vamos a invertir en educación, en cultura? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que te lo impide? No, es que eso lo impide porque no está dentro de las prioridades, porque educar a un pueblo significa generarle pensamiento crítico, y una persona y una sociedad que piensa críticamente te va a fastidiar tus proyectos, digamos, que tengas organizados. Entonces, el problema con la aplicación de leyes represivas es que evidentemente aumenta el cuerpo legal de aplicación de leyes, es decir, que das más herramientas para que personas que son bien intencionadas o mal intencionadas puedan hacer uso de ellas, en este caso. Supongamos que la ley obligue, ¿verdad?, a las personas a que no paguen la extorsión. Esto en un país como el nuestro va a generar problemas, podría generar problemas, porque a veces se aprueban leyes de primer mundo para nuestros países que son de tercer mundo. Y evidentemente yo estoy pues muy curioso porque como sabemos, ¿verdad?, de personas e instituciones que son extorsionadas y que en este momento ha habido como un momento como de calma, ¿no? Porque esto está amarrado a la ley de excepción. O sea, esta ley especial contra la extorsión va a funcionar si está funcionando la ley de excepción. Por consiguiente, no sé cuánto tiempo van a tener que prorrogar la ley de excepción para que esta otra ley pueda funcionar. Si se cae la ley de excepción, va a haber problema con la ley de extorsión. Y no solo con los delincuentes, sino también con las personas que no son delincuentes. Es decir, si llega alguien a mi negocio y me dice, mire, ahora en Navidad, que yo conozco muchos casos por parte de la iglesia, en los cuales gente llega, ¿verdad?, amenazando a los negocios y dice, ahora en la Navidad queremos $500, queremos $300, vamos a ver cómo funciona esta Navidad. Y si la ley dice esta de extorsión, que el que paga esa extorsión también es cómplice, bueno, me imagino que va a haber mucha violación de esta ley, porque imagínense ustedes tantos puestos, tantos negocios en El Salvador que han pagado la renta a los pandilleros y algunos la siguen pagando. Podría ir mucha gente a la cárcel, es decir, o ser procesados que no están pensando en cometer un delito. Pero como ya se crea la ley, entonces el aparato represivo, en este caso los tribunales, pueden aplicar esta ley y van a complicarle más la vida a las personas.
Sí, bueno, es momento del espacio para usted que nos está sintonizando. Puede marcar nuestros números directos, puede hacerlo a través de WhatsApp, también el 7571-2779, o dejarnos sus mensajes y comentarios a través de nuestra página de Facebook también. Tenemos algunos mensajes que nos llegan. Dice: buenos días, saludos al padre. Él habla mucho del estado represivo, una consulta para él. Entonces, ¿qué se debe de hacer con un delincuente? Sabemos que estas personas no cambian y siguen haciendo daño después de decir que se han calmado. Incluso ningún gobierno combatió a las pandillas y este gobierno lo está haciendo, pero también está fomentando la prevención. Hemos visto en los centros urbanos de bienestar y oportunidades a los delincuentes, se les combate y se les brinda prevención a los jóvenes para que no caigan en lo mismo. Tenemos audios también que nos llegan a través de WhatsApp. Antes tenemos una llamada en línea. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Mire, padre, yo le quiero decir una cosa que está sucediendo en este caso que tiene el gobierno. Se dice, padre, que se ha encerrado, se ha capturado a 56,000 personas en esta penitenciaría, pero también se dice que han muerto muchas personas y que el gobierno no ha dado cuenta de la muerte de esas personas. Pero yo le voy a dar una idea de que qué pasa con esas muertes cuando en un presidio encierran a la gente para dormir. Allí en esos dormitorios ahora meten demasiada gente en esos reclusorios para dormir. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa con las personas así que meten con exceso? El oxígeno que entra a esos cuartos de encerramiento para dormir es demasiado poco. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos otra llamada en línea. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Escuchando al padre, ¿verdad? Sobre el caso de Catalino Miranda, ¿verdad? Y pues resulta que sí, totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar, porque mientras a Catalino Miranda lo tienen preso, hay otro de los capos del transporte público que ya salió también diciendo que está de acuerdo con la reelección presidencial, que es un tipo que hasta fue candidato a presidente o a vicepresidente hace unos periodos anteriores, ¿verdad? Se me ha olvidado su nombre. Y quisiera hacer una pregunta al padre, una reflexión. Nosotros, según estudios, el promedio de escolaridad de nuestro país es 7 años, ¿verdad? 7º grado, digamos. Entonces creo que esa baja escolaridad hace de que mucha gente caiga fácilmente presa de la publicidad, ¿verdad? Presa de la propaganda y cayendo incluso en el fanatismo. Pero yo lo comparo con Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos donde hay un sistema educativo de primer mundo que ha sacado a varios premios Nobel, pero allí Donald Trump tenía y tiene todavía miles y miles de gente que lo sigue de manera ciega. Entonces quisiera ahí una reflexión el padre acerca de esta situación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya le va a responder el padre. ¿Tenemos más audios? Escuchemos. Muy buenos días, YSUCA. Yo quiero dar una pequeña opinión. Yo pienso de que en este caso lo que está hablando el padre muchas veces no se está cumpliendo ahorita. Ahorita solo es digamos como un espejismo y la gente está creída que las cosas se están dando. Pero la realidad, yo sé que hay un montón de señores detenidos y está bien en esa parte, pero no se queda solo ahí. Miren, estos días en plena Plaza Mundo de Apopa
un señor sale corriendo con una cartera en la mano, los vigilantes detrás de él, y se les va, y no lo detienen. Entonces la delincuencia ahí está, y hay mucha gente que vio eso y que no me deja mentir también, pero ahí está. Y no es solo de delincuencia, la verdad que aquí en El Salvador están pasando muchas cosas, y yo pienso que como iglesia, una iglesia que no denuncia a la par del evangelio no está haciendo nada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenemos otro audio? Sí, escuchemos. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días al padre Juan Vicente. Mi pregunta ahora es muy simple y no sé si habrá respuesta, pues las cosas están difíciles. ¿Irán a despertar las personas a ver la realidad de lo que este gobierno está haciendo? ¿O iremos durante mucho tiempo en la misma dinámica? Me sorprende. Novena prórroga al régimen de excepción, opacidad en las finanzas, comunicación, gastos excesivos en comunicación, reforma a las pensiones, quitándole algunos beneficios a las personas, y no hay reacción. Esa es mi pregunta. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Otro mensaje dice: buen día, felicitaciones al padre por su postura ecuánime y acorde a la Constitución, sin plegarse al gobierno como otros religiosos, oportunistas y fariseos. Otra llamada, adelante. Buenos días. Buenos días. Al padre quiero preguntarle, ¿qué van a hacer con tanto reo? Hay 60,000 detenidos. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Los van a tener 40 años presos? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahí están los comentarios y las preguntas. Padre, le cedo la palabra para que pueda responder. Es una batería larga sí. de argumentos, pero empecemos con el primero, que me parece bastante respetuoso y honesto, en el sentido de que yo he hablado de los dos aparatos que utiliza todo gobierno para gobernar, es decir, el aparato ideológico y el aparato represivo, y he afirmado que, pero apegándome a la realidad, eso es obvio, de que el actual gobierno recurre más al aparato represivo. Y no nos ha dicho, o por lo menos no podemos leerlo en ninguna parte, si tiene algún proyecto en el aparato ideológico y cómo va a hacer para potenciar más el aparato ideológico. Pero yo estoy de acuerdo con la persona en el sentido de que, si a mí me preguntan, en sí mismo es bueno capturar a los delincuentes, por supuesto. Además, es lo que tenían que haber hecho los gobiernos anteriores, es decir, hay un homicidio, hay que investigarlo y procesarlo. El problema que todos estamos viendo y estamos discutiendo es que se están procesando bajo el rey de régimen de excepción, y no es lo mismo. Es decir, que una persona robe una radio a un coche, es decir, a un vehículo, ¿verdad? Quiebra los vidrios, le roba el radio, se lo lleva, o roba la llanta, una de las llantas de un coche, a alguien que ha matado 10 personas. O sea, yo espero que los que nos están escuchando sepan que el robo, ese hurto o robo, es un tipo de delito, y ser asesino en serie de 10 personas es otro tipo de delito. Por tanto, el juez no puede, porque esto sería ya un estado primitivo, como dice Aristóteles, el que está por encima de la ley, o es Dios o es una bestia. Entonces, no, eso es un de sentido común. El que se robó el radio, repone el radio, cumple la ley, devuelve lo que se ha robado, y ahí termina el delito. Pero no lo podés meter 40 años por eso, no ha matado a nadie. Entonces, y el gran reto para un Estado es reinsertar a esas personas, y esa era la pregunta del hermano que habló. Dice, ¿qué hacer? Esas personas no se pueden redimir de su delito. Entonces yo les devuelvo la pregunta, pues. Como la pregunta es directa, yo la devuelvo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues, como dijo el otro señor, con 56,000 delincuentes. Es que dice la teoría que
el estado de las cárceles es sintomático al estado de la sociedad. Y el problema es que nosotros lo vemos en modo separado, como que si los que están presos fueran cuerpos extraños a nuestra sociedad y nosotros somos otra cosa. No, si es la misma sociedad, la cárcel es cárcel nuestra, es decir, es del país El Salvador, es la cárcel, y los que están metidos ahí son consecuencia del modo de aplicación de las leyes, de los sistemas económicos y sociales y políticos que nosotros aplicamos. Por consiguiente, la cárcel es síntoma de la enfermedad que tiene esta sociedad, y es síntoma grave. Entonces algunos dicen, pues apliquemos, incluso algunos pastores diciendo, utilizando el tema del cáncer como comparación a lo que estamos viviendo, entonces apliquemos quimioterapia. Dice, pero está pensando el pastor ese en los que están presos, no está pensando en los delincuentes que están libres, los de cuello blanco, los que jamás vamos a haber capturado. A ellos no piensa que hay que matarlos también, sino que está pensando en todo el extracto de las clases populares que han sido capturados, en su mayoría, evidentemente. O vamos a ser tan cínicos nosotros en El Salvador de decir, no, mire, si es que todos los diputados son santos, ¿verdad? Que fíjese que todos los millonarios de este país son santos, no cometen delitos. Eso es absurdo, ¿verdad? La delincuencia no solo existe en las clases populares. La delincuencia más grave y la más perniciosa está en los delincuentes de cuello blanco. Por consiguiente, yo estoy de acuerdo con esta persona en el sentido de que reprimir el delito es algo natural en el proceso de aplicación de la ley. Pero no es lo único. Para que tú reduzcas el número de delincuentes, tienes que ofrecer mejores oportunidades de trabajo. Tienes que ofrecer mejores oportunidades de educación para que la población se pueda desarrollar. Y tienes que no solo ofrecer la oportunidad, sino que internamente la concepción de la salud, la concepción de la educación, por mencionar los dos rubros más sensibles, y la concepción de la economía tiene que ser moderna, es decir, desarrollada. O sea, que no es suficiente pues con que tú dijeras, vamos a construir 3 edificios nuevos en la Universidad de El Salvador. Eso en sí mismo es bueno, pero la educación no son los edificios, sino es la calidad de las personas y cómo piensan las personas que estudian ahí. Dices tú, voy a construir, digamos, 7 hospitales nuevos especializados. Está bien. El edificio está bien, pero los doctores también tienen que tener calidad humana, que cuando tú vas a pasar consultas no te traten como un perro, sino que, es más, ya ni se puede decir la frase que te traten como un perro, porque en El Salvador tratan mejor a los perros que a las personas. Es una cosa increíble el nivel de concepción antropológica al cual hemos llegado en este momento. Por tanto, las dos cosas son necesarias, lo represivo, pero más que todo la construcción del aparato ideológico cultural. Capturan 56,000, nos dice una persona, y han muerto muchas personas, hay hacinamiento. Nosotros ahora no podemos entrar tan libremente a las cárceles, los sacerdotes y pastores, pero efectivamente hay un hacinamiento fuerte. Y esta captura de estos 56,000 tiene 2 lecturas. Una parte es una lectura positiva, entonces el gobierno dice, estos son los resultados y se presentan como positivos y nosotros lo valoramos como positivos en la población porque decíamos efectivamente estas capturas no se habían realizado. Pero tiene también una lectura negativa, y qué vamos a hacer con esa masa de gente. Y tienes razón, fíjate que si tuviéramos una calculadora aquí, tú calculas cuánto es el gasto de comida de 56,000 personas, y le pones un valor, qué sé yo, un desayuno, $2, un almuerzo, $3, y una cena, $2, ¿qué tendrías ahí? 3, 5, 6, 7, $8, no sé, digamos $10 al día, multiplícalo por 56,000, ¿cuánto sale de dinero? Y no podemos darnos cuenta que es mejor invertir ese dinero en la educación que estar manteniendo 56,000 presidiarios. O sea, eso es absurdo. No tiene sentido. Solo una persona que digamos que no logra analizar la situación no se da cuenta de que si estos delincuentes ya existen y están capturados, hay que pagarles la comida. Y no solo la comida, cada descarga del baño, cada vez que se bañan, la ropa que usan, la energía que utiliza el penal,
etcétera, etcétera. Eso es un gasto enorme. Hay que procurar su salud también. Y su salud, o sea, en condiciones normales, hay que decirlo. Entonces, ¿no podría también destinarse una cantidad significativa para empleo, para educación, para salud y evitar estar construyendo más cárceles en nuestro país? Y bueno, la otra persona nos señala el caso del otro capo, ¿verdad? Que vamos a reservarnos el nombre en esta mañana, del sistema de transporte. Por supuesto, es que así funciona esto, ¿verdad? Tú me ayudas, yo te doy privilegios. Y privilegios incluso saltándome la ley. Tú no me ayudas, entonces yo te meto a la cárcel. Así estamos, a ese nivel estamos. Entonces es un estado bastante pretoriano y duro en este sentido. Por consiguiente, el sistema de transporte público no está solucionado. Pero sí yo pues hago distinción entre persona y persona al modo de tratar este problema. Que si esto es como un espejismo, la delincuencia sigue, decía una persona, es que mira, el capital político es idéntico a cualquier capital económico. Si yo tengo $1 millón en el banco, para no gastarlo no lo toco. Pero si yo tengo un problema de salud grave y una operación cuesta $5,000, $10,000, entonces ahí tengo que gastar, ¿verdad? Y vengo y saco ya $10,000 y ya no tengo $1 millón, tengo menos. Y así vamos, el capital político se desgasta como cualquier capital y por consiguiente hay un desgaste ya evidente. Y uno puede pensar en lo histórico, si hay ejemplos históricos, y cuando Maximiliano Hernández Martínez derroca pues al presidente que está de turno y tiene dificultades, incluso estoy haciendo un artículo sobre eso, sobre documentos del Archivo Secreto Vaticano que tengo en mi poder, de cómo fue que Martínez llegó de qué modo, porque Estados Unidos no le aceptaba el nombramiento y tampoco la ley salvadoreña se lo permitía, pero llegó, vaya, de acuerdo. Viene la primera reelección en 1935, aquí viene otro argumento, estoy preparando otro artículo sobre el obispo Dueñas y Argumedo, que entonces era obispo de San Miguel, que le hace la salutación patriótica a Martínez en la primera elección. O sea, no es la primera vez que un prelado, un obispo apoya a un dictador, no, eso no es primera vez. Tengo la salutación patriótica de Monseñor Dueñas y Argumedo, entonces obispo de San Miguel, que en una salutación patriótica prácticamente exalta en modo barroco las virtudes del dictador Maximiliano Hernández Martínez. Yo hubiera querido verle la cara a Dueñas y Argumedo cuando cae en el 44 Maximiliano, pues derrocado por el pueblo. Entonces aquí son ciclos repetitivos. Aquí estamos viendo que efectivamente vamos orientados hacia la reelección, pero no significa que eso sea positivo siempre o sea sentido por toda la población, sino que se pueden hacer valoraciones. Y como les repito, pues a esta persona que habló de un espejismo en la realidad que estamos viendo, los espejismos se dan cuando uno tiene digamos problemas para la percepción de la realidad, y este es el caso, es decir, estamos bombardeados por el tema mediático y eso obnubila bastante el análisis objetivo. ¿Vamos a despertar las personas o iremos en la misma dinámica? Fíjate que yo en esto trato de ser muy prudente, en el sentido de que yo siempre repito cada vez que voy a una entrevista como esta, de que yo no voy a culpar a la población por las decisiones electorales que toma. Es decir, cuando las personas deciden poner a un presidente o al otro, yo no creo que las personas lo hagamos por ignorancia o por mala intención. No, yo creo que la gente vota honestamente. Son las personas cuando ya están en la presidencia, porque así funciona este sistema presidencialista, tengo que hablar así. Entonces ya cuando la persona está instalada en la presidencia, cambia y empieza a hacer otras cosas que ni ha dicho y ni le han pedido. Y sobre todo cuando se comete corrupción. Por consiguiente, ¿vamos a seguir así? Sí, vamos a seguir así, porque para poder liberar al pueblo salvadoreño se necesitan las dos revoluciones, la cultural, de la que habla el Papa, y también la industrial. Entonces aquí la cultural la puede hacer el sistema educativo, pero de eso no ha hablado nada, ni ni los gobiernos pasados. Y la revolución industrial la hacen los dueños de los medios de producción,
y ellos están plegados a los gobiernos que van sucediéndose, entonces aquí nosotros vamos a mantenernos en el subdesarrollo no sé cuántos años, no sabría yo calcularlo, pero si una generación de estudiantes desde kinder hasta una licenciatura voy a poner, porque para poner unos parámetros, yo no sé cuántos años pueden ser, en este momento no lo tengo claro, desde el kinder, ¿verdad? Hasta ser licenciado, pongamos unos 25 años. Pues eso es lo que necesitas. Si no revolucionas la escuela, la revolución duraría 25 años para materializarse en estudiantes y docentes. Dice, vamos a invertir y vamos a hacer un pacto entre todos los que van sucediéndose en los gobiernos. Necesitaría 5 gobiernos si fueran de 5 años. Imagínate lo difícil que es en este país poner de acuerdo a un presidente y al otro. Y les vas a pedir que se pongan de acuerdo en un plan estratégico de nación para 25 años en los cuales tú no vas a tocar ese plan de revolucionario que vamos a meter en la educación para estudiantes y docentes. Eso va a tardar al menos 25 años la revolución cultural, tardaría. ¿Y cuánto tardaría la revolución industrial? Es decir, que hubieran empresarios progresistas que dicen, no, ya renunciemos a esto y vamos a un sistema más progresista y más abierto. No, hombre, eso es casi imposible en El Salvador con los grupos empresariales que tenemos, o sea, pedirles eso es demasiado. Y finalmente, pues, ¿qué van a hacer con tanto reo? Bueno, ya más o menos estuvimos hablando de eso. Y bueno, van a seguir presos, vamos a seguir manteniéndolos nosotros. Y al final, si se siguen construyendo cárceles, esto va a ser pues una cárcel todo El Salvador. Sí, vamos ya casi finalizando. Usted decía y ponía el ejemplo de que esto no es la primera vez que sucede, ¿verdad? Y ponía el ejemplo de Maximiliano Hernández Martínez y hablaba usted como es un ciclo. ¿Cómo terminan estos ciclos y entonces qué se prevé que pueda terminar esto que estamos viviendo? Lo que cambia son las condiciones, puede cambiar un poco el tema de la información. Por ejemplo, actualmente las personas están más informadas por mor de que tienen muchos dispositivos digitales en sus manos. Eso Byung-Chul Han lo dice muy claramente en sus aportes teóricos, que a diferencia del periodo de Martínez, los procesos se pueden acelerar, es decir, las personas pueden reaccionar contrariamente más rápidamente. Pero como también el que está en el poder sabe de la revolución digital, está consciente y la está utilizando, va a mover todo su aparato digital e ideológico para convencer a las personas de que vamos por el camino correcto y que podemos estar así 20, 30 años. Pero eso no va a suceder. En la era digital los tiempos no son tan largos como en la era más analógica, que es en la que vivió Maximiliano Hernández Martínez. Maximiliano pudo haber aguantado 14 años aproximadamente en el poder. En este caso eso va a ser mucho más difícil, o por lo menos tienen que haber muchas estrategias. Por eso es que los gobiernos no invierten, insisto mucho en eso, en el tema educativo. Porque invertir en el tema educativo es que tú vas a tener gente que no le puedes dar a tol con el dedo, como dice. Despertar a la gente. Despierta a la gente y te empieza a exigir, ¿no? Usted prometió esto, cúmplalo. Usted dijo esto, hágalo. Eso ya la gente lo sabe, no hay necesidad que yo se lo diga. La gente lo que está haciendo ahora, mire, y eso es bueno decirlo, ¿verdad? Hay que decirlo públicamente. La gente no es que sea tonta, eso no es así, sino que la gente lo que te da es un tiempo. Dice, vaya, te vamos a dar esto. Ahora bien, el salvadoreño medio, pero esto ya es un asunto que tenemos que trabajar también en las escuelas, lleva un nivel de masoquismo también. Aguanta, pues sí, voy a poner ejemplos. Hay mujeres que aguantan que el marido las esté golpeando una y otra vez y no van a denunciarlo. Hay trabajadores que los están tratando como esclavos, pero como tienen necesidad ahí están aguantando y no dicen nada. Y en este caso eso se genera en toda la población, una especie de masoquismo de aguantar hasta que ya uno está agonizando. Eso no, hay que evitarlo y reaccionar lo antes posible. Sí, bueno, quiero agradecer, padre, que nos haya acompañado. Siempre es importante y es un gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y también a los radioescuchas. A usted también por estar siempre pendiente de la entrevista. Le invito a que comparta esta entrevista que ha quedado en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Buenos días. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.
¿Sabes qué es la cultura de la violación? Es toda actitud y creencia que promueve, tolera y justifica la violencia sexual contra las mujeres en cualquier momento de su vida. La violencia sexual puede ocurrir a cualquier edad y puede ser cometida por el padre, abuelo, tío, primo, hermano, pareja, otros parientes o familiares, personas conocidas o desconocidas. Vivir libres de violencia sexual es nuestro derecho. Esta es una campaña de Ormusa, con el apoyo de Christian Aid, Diputación Foral de Álava, Asamblea de Cooperación por la Paz, Fundación Avon y Fundación para una